Iglesia de Jesucristo, Palabra Miel. Arca Emanuel. Presenta. Gloria a Dios. Puede decir gloria a Dios, hermano, ahí en su lugar. Podemos decir gracias, Padre. Gracias, Señor, por sus misericordias. Gracias por sus bondades. Gracias por todas las cosas, porque hasta aquí nos ha guardado y ha prometido estar con nosotros todos los días. Hasta el fin, dice la palabra. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor ha preparado para bendecirte, para extender su mano de misericordia, porque nos recuerda el Señor esa bendita promesa donde nos dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. Grande es su fidelidad. Pero ese texto también nos habla a nosotros, sí, de esa fidelidad de Dios, pero nos ubica cuando nos dice en ese mismo libro de la palabra del Dios viviente, dice: por la bondad del Señor, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por esa bondad es que no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Gracias a Dios, dice, nuevas son sus misericordias cada mañana, porque para que empezara un nuevo día, nuestro calendario no es como el calendario hebreo, donde Dios, cuando hizo su creación, dijo: y sea la tarde y la mañana un día, y sea la tarde y la mañana un día. Por eso hay quien dice: es que yo guardo el sábado. Sí, pero realmente el pueblo de Israel guardaba el sábado desde la tarde del día que conocemos como viernes nosotros, y terminaban el sábado. Y entonces fue la tarde y la mañana un nuevo día. Entonces, de acuerdo a nuestro ciclo, los días para nosotros en nuestro tiempo, empieza un nuevo día después de las 12 de la noche. Después de las 12 de la noche, que es el momento en el que puede haber más oscuridad, en el momento que puede haber completa oscuridad, empieza un nuevo día para nosotros. Y la palabra nos recuerda, hablando de ese nuevo día, nos dice el Señor que la vida del justo es precisamente como la luz de la aurora. Todavía no es precisamente la luz del sol, pero hay una luz que ya está alumbrando un nuevo día. Y dice el Señor, y ese nuevo día va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El único que puede hacer los días perfectos es el Dios viviente, porque Él es el creador y te ha dejado a ti y nos ha dejado a cada uno un manual, el manual del fabricante, del creador. Para esta tierra se llama este tomo Biblia. Es el manual que el fabricante te ha dejado. Por eso dice la palabra que un hombre que había tenido bienes en abundancia, que había disfrutado de su riqueza aquí en la tierra, fue llamado por Dios. Fue llamado por Dios como aquel otro que nos narra la Escritura, que todavía se atrevió cuando mandó a hacer más grandes sus graneros, sus bodegas. Vio sus graneros enormes,
vio todo lo que había acumulado y se sentó. Tal vez puso sus manos aquí en su pecho, en su barriga, diciendo: ahora sí, alma mía, puedes estar en paz. Porque todo esto que has acumulado, ¿cuándo se va a acabar? Y en ese momento se oyó una voz, una voz del cielo que le dijo: necio, hoy mismo te es demandada tu alma. Hoy mismo te es demandada tu alma. Y todo lo que había acumulado se va a quedar. Sin duda, nada trajimos a este mundo y sin ninguna duda nada nos vamos a llevar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora que hay más decesos cerca de nosotros, que oímos que ya falleció una persona por aquí, otra persona por allá, hay más decesos, hay más muertes, y sabemos nosotros que estamos caminando en la voluntad del Dios viviente, que es buena, que es agradable y que es perfecta, y podemos caminar en esa buena voluntad y conocerla y comprobar que es buena su voluntad, si nosotros mismos podemos rendirnos al Señor, si podemos nosotros subirnos al altar y decir: Señor, yo me ofrezco hoy como una víctima, como un sacrificio viviente, que el Señor está dispuesto a sanar, a limpiar, a purificar, para que entonces con ese género de muerte nosotros también podamos glorificar a Dios. ¿Cómo entender ese pasaje donde se nos dice a través del Espíritu Santo, un hombre pudo decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Ya no vivo yo. Es a través de la rendición, a través de morir a nuestro yo, a nuestros planes, a nuestros propósitos, como aquel Jonás que tuvo que morir. Por eso el Señor decía: a esta generación que demanda señal, no les daré otra señal sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál fue esa señal para el tiempo en el que estaba nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra? Dijo el Señor: así como estuvo Jonás en ese vientre de ese gran pez 3 días y 2 noches, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 2 noches. Estará en ese lugar, en ese Seol, pero volverá a ser levantado por el poder del Dios viviente, por ese poder glorioso y eterno. Pero esa señal del profeta Jonás implicaba algo más. Porque Jonás no sobrevivió cuando fue tragado por ese gran pez. Fue expuesto en su cuerpo a esos ácidos, a esos jugos gástricos. Pero además nos enseña la palabra que Jonás desde ahí clamó. Pero dice la palabra: desde el Seol clamé a mi Dios. Es decir, que Jonás murió, pero estando ahí le decía: Señor, está bien, Señor, ya no se haga mi voluntad sino la tuya. Está bien, Señor, quiero cumplir tu plan, ya no el mío. Literalmente fue llevado a ese lugar de los muertos donde clamó desde el Seol, pidiendo ayuda, pidiendo misericordia. Quiere decir que la misericordia del Dios glorioso y eterno es grande. Su misericordia es para siempre para aquellos que le aman, que le temen. Por eso la misericordia no es igual para todos. Como una frase que nuestro Señor Jesucristo dijo un día: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, pero no es para todos. Un día nos enseña la palabra que tuvo que decir: no es de todos la salvación. Nuestro Dios glorioso está invitando a todos. Por eso dice:
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que oiga este evangelio, este mensaje, y crea en él, tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree en él, en el Cristo glorioso, pueda tener vida eterna. El creer implica el poder entregarnos recibiendo a ese Cristo bendito en nuestra vida. Y así como tú crees que el Señor Jesús nació apenas cuando estuvo aquí en la tierra, nació en diciembre, así como crees que Él nació en ese pesebre, ahora sería bueno que tú te dispusieras a creer que el Cristo quiere nacer en tu corazón. Quiere nacer en tu corazón como ha nacido en el corazón de algunos de nosotros. Y ahora ese Cristo glorioso habita por la fe en los que le han creído, a los cuales les ha dado el derecho, la potestad de ser llamados sus hijos, hijos del Dios viviente. ¿Qué título de más honor y de más gloria? Ahora, la gente cuando cae a alguien, cuando muere a alguien, cuando atropellan a alguien, dice: pobre cristiano, lo atropellaron, estaba en el lugar incorrecto. Pero la palabra del Señor nos dice que este título glorioso, el de ser llamado Hijo de Dios, es un título hermoso y glorioso, el poder saber que tenemos al mejor Padre, al Padre eterno, Padre de misericordias, que nos ha guardado hasta el día de hoy. Si te ha guardado hoy, puedes levantar tus manos y decirle: gracias, Padre, por guardarnos, por guardarme. A pesar, Señor, de todas las cosas, gracias por guardarnos, gracias por cuidarnos, por preservar nuestra alma, porque, Señor, usted nos está preparando para la eternidad, para la eternidad. Por eso usted nos dice: no teman, voy a preparar un lugar para ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sí, Señor amado, gracias. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que si hay alguien que hoy puede empoderarse a través de la fe, creyendo en el Cristo glorioso, y entonces tener esta bendición, dice el Señor: si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue levantado de entre los muertos, y lo confesares con tu boca, entonces Dios te extiende su salvación eterna. Porque mucha gente confiesa con la boca lo que no cree con el corazón. Y fue uno de los pecados más graves del pueblo de Israel, que oyendo la palabra, escuchando el mensaje, viendo milagros, maravillas gloriosas y portentosas, dice la palabra, no añadieron fe a lo que estaban oyendo. No añadieron fe a lo que estaban escuchando. Por eso hoy la invitación es a que nosotros, a que tú hoy y yo podamos añadir fe a lo que estamos oyendo y creer la palabra del Dios viviente, porque el Señor nos dice de una manera gloriosa y poética, en ese libro poético nos dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios viviente permanece para siempre. Esta palabra del Dios viviente es la que permanece para siempre. Y decíamos de ese hombre que había sido próspero, rico en la tierra, aquí en la vida. También le demandaron su alma y de repente se encontraba en un lugar de tormento. ¿Vas a esperarte hasta el final para poder descubrir si es que es cierto que hay un infierno? ¿Vas a esperarte al final? ¿Vas a esperarte para decir, bueno,
ya cuando muera voy a darme cuenta si es que hay un infierno. Y ese hombre que estaba en ese lugar de tormento suplicaba una gota, 2 gotas, 3 gotas de agua en su lengua para poder tener un poco, siquiera un poco de reposo. Pero le dijeron, no es posible que haya alguien que pueda pasar donde tú estás. Y entonces levantó su oración desesperada, levantó una súplica desesperada, y hablando con Abraham, el padre de la fe, le decía: Padre Abraham, por favor, que alguien de aquí, de donde tú estás, si fuera Lázaro, el otro, quien sea, que vaya con mis hermanos, con mi familia, para que les digan que hay un lugar de tormento, para que no vengan aquí a este lugar donde yo me encuentro. Y entonces Abraham le respondió: a Moisés y a los profetas tienen. Si ellos no escuchan a Moisés, que nos ha dejado una escritura, nos ha dejado escritos, si no reciben a Moisés y a los profetas, que tenemos aquí las palabras que quedaron escritas de esos hombres de fe que le creyeron a Dios y que dieron su vida al Señor, si no le creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, ni se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos y aparece para hablarles. Así es la dureza del corazón. Así es la dureza de nuestro corazón. Por eso el Señor nos recuerda y nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá a ese corazón que es engañoso, que es perverso y que el Señor nos describe porque Él nos conoce a cada uno de nosotros y todavía así nos invita a llegar, a acercarnos para pedir perdón y misericordia? Porque ahí está la clave de la bendición de Dios, que hemos aprendido de nuestras autoridades, hemos aprendido del hermano apóstol Gaspar Zapalú, que nos ha enseñado la palabra, que el Señor también le revela, que el Espíritu Santo revela, como nos está revelando a través de la Escritura, a través de la bendición de acercarnos a la luz de Dios. Pero nos decía en una enseñanza, hablando precisamente de la bendición que Dios derrama a través de su bendita palabra, nos decía entonces que lo importante es ubicar quiénes somos nosotros. Lo importante es ubicar quiénes somos. No importa si tú has sido servidor en la iglesia por 20, 30 años. Lo más importante es que puedas alcanzar salvación. Porque si tú no has nacido de nuevo, solo has sido un buen religioso durante todos estos años. El acercarte al Señor implica que vuelvas a nacer. ¿Cómo está eso? Alguien dirá: ¿cómo es posible? Como ese gran hombre, un maestro de Israel, que enseñaba a los maestros, que enseñaba ahí a aquellos que compartían las escrituras, llegó de noche a buscar al Señor Jesús. Llegó de noche porque era tan importante, un hombre tan prominente en Israel, que tenía sus temores, tenía sus miedos de que alguien lo viera de día y lo reconociera que estaba yendo a buscar al Cristo glorioso. Pero llegando de noche, le dijo: Rabí, maestro, yo sé que vienes del Dios eterno, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces. Pero el Señor Jesucristo pudo hablar de una y miles de cosas que Él hace, pero inmediatamente lo ubicó como quiere ubicarte a ti y a mí, diciendo por nombre, porque Él te conoce a ti. Por nombre te dice: mira, si tú no naces de nuevo,
no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Todos sus conocimientos teológicos se deshicieron, se desbarataron. Todos sus argumentos en ese momento cayeron, diciendo: ¿qué nueva enseñanza es esta? Y sinceramente le dijo: Señor, ayúdame por favor. ¿Qué acaso tengo que regresar al vientre de mi madre para volver a nacer? Y el Señor le dijo: mira, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Y no sabes esto, que para poder aprender lo eterno, lo glorioso, el Dios eterno nos enseña en las cosas naturales, en las cosas naturales que vemos. Y el Señor nos recuerda cómo desde niños, ahora Dios bendiga su creación, ¿verdad? Dios siga guardando la creación. Dice la palabra que la creación gime con dolores de parto, porque quiere ver ya la manifestación de esos hijos gloriosos y transformados en este tiempo final. Por eso escuchamos ahora más, ¿verdad? Maremotos, terremotos, ahora más volcanes están activos, haciendo erupción. Pero dice el Señor en su bendita palabra: la creación gime aún con dolores de parto, porque desea ver ya la manifestación de esos hijos que Dios va a levantar en su santo y bendito nombre. Los va a levantar en la resurrección gloriosa y eterna. Y es así que esa es nuestra esperanza. Tenemos esa esperanza en la vida eterna. Y ese hombre, con todo su razonamiento, con todo su conocimiento, decía: no entiendo, Señor, no entiendo. Y entonces el Señor tuvo que decirle: el que ha nacido de la carne ha nacido ya una vez, pero necesitas nacer del agua y del Espíritu. Necesitas nacer de nuevo, porque entonces no vamos a ser más religiosos, dándonos golpes de pecho cuando tenemos remordimientos, sino vamos a tener un encuentro glorioso con el Cristo bendito, que es poderoso para volver a darnos esa oportunidad de tener una nueva vida en Él, una nueva vida en el Señor Jesucristo. No importa a qué grado te hayas perdido, no importa hasta qué grado hayas caído. A veces nos es necesario tocar fondo, porque cuando tocamos fondo es cuando entendemos ese mensaje glorioso y eterno, como Jonás, que tuvo que tocar fondo y clamar desde el Seol, y desde ahí, estando muerto, fue escuchado. Y esa es la señal del profeta Jonás. Dios lo volvió a la vida para predicar su bendita palabra, para predicar aún en contra de sí mismo, para predicar que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios de perdón, que hay un Dios que está dispuesto a extender su salvación eterna a ti y a mí. Una ilustración que me ayudó hace mucho tiempo, cuando en mi razonamiento decía: es que esto que estoy oyendo no es para mí. Yo no puedo, no tengo la capacidad, no hay nada sano en mí que me ayude a tener un cambio de vida. Y entonces escuché esta ilustración que me ayudó tanto, que el Espíritu Santo usó para ayudarme. Yo espero que también el Espíritu Santo la use para ayudarte a ti. Escuché que una persona se estaba ahogando. Llamaron, porque hay quien quiere salvar a otro y empeora las cosas porque tampoco sabe nadar. Y en lugar de que haya uno, pueden ser dos necesitados. Pero aún así el Señor es poderoso para rescatar. Pero en esa ilustración, esa persona se estaba ahogando y estaba desesperado, manoteando, pataleando. Y el error más grande que cometiera era sacar sus manos, y ya no tenía impulso para poder seguir flotando.
Y entonces empezó a gritar, alarmando a sus familiares, alarmando a todos los que estaban cerca. Y llegó el salvavidas, llegó el que podía rescatarle. Y en ese momento, cuando llegó, se detuvo un momento. Y toda la familia desesperada decía: sálvelo, sálvelo ya. Querían hasta empujar a ese salvavidas para que entrara a rescatarlo. Y se detuvo un momento más. Y cuando se detuvo y vio que era el momento oportuno, se lanzó para rescatarlo y sacarlo a flote, sacarlo con vida. Y aún la familia, entre agradecimiento, pero también otros con enojo, decían: ¿y por qué lo dejó sufrir? ¿Por qué lo dejó sufrir casi hasta el punto en que se bebía toda esa agua, se tragaba toda esa agua y moría? ¿Por qué lo dejó sufrir? Y entonces, humanamente, la explicación, dijo el salvavidas: miren, si yo me hubiera lanzado antes por él, él no se hubiera dejado rescatar, porque todavía tenía fuerzas propias para seguir luchando. Me hubiera arañado, me hubiera lastimado, pero tuve que esperar a que se acabaran sus fuerzas. Tuve que esperar a que se acabaran sus recursos, su fortaleza humana. Tuve que esperar para que entonces pudiera ser salvable. Hay quien todavía no es salvable porque está luchando con sus propias fuerzas, sus propios recursos. Y Dios está esperando que haya un clamor, si fuera necesario, desde el mismo Seol, para pedirle misericordia y decirle: ya no tengo más fuerza, Señor, en mí. Ya no puedo más. Pero, Señor, le suplico que extienda su mano poderosa sobre mi vida. Hoy levanta tu voz un momento. Si puedes hacerlo ahí, un clamor en tu interior, si puedes levantar tu voz, si estás ahí oyendo esta palabra del Dios viviente, que es poderosa para dar vida, que es poderosa para levantar, para restaurar, para vivificar. Hoy levanta tu voz a ese Cristo glorioso y velo hoy en esa cruz, ofrendándose por amor a ti. Sí, hoy clámale, pero viéndolo en esa cruz, porque ahí se ofreció por ti. Pero Él no quedó ahí. Él descendió a las partes más bajas de la tierra y fue a sustituirnos de esa segunda muerte, la muerte en el lago de fuego y azufre. Pero de ahí fue levantado poderosamente. Poderosamente fue levantado. Y ese poder glorioso que le levantó es el mismo poder que te levantará a ti en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Levántate sobre tus problemas. Levántate sobre la enfermedad. Levántate hoy creyendo en el Cristo vivo y glorioso. Levántate sobre las dudas e incertidumbres. Levántate sobre la incredulidad. Levántate en medio de circunstancias adversas y hoy dile: Señor, clamo pidiendo misericordia y ayuda. Extienda su mano poderosa, por favor, Padre. Extienda su mano poderosa. No importa qué tan grande sea el problema. No importa qué tan grande sea tu necesidad. Si hoy tú le clamas y pones tu necesidad en sus manos, hoy puedes experimentar la visitación del Dios viviente que está dispuesto a oír al que clama, a oír al que se humilla, a oírnos si hoy con un corazón arrepentido y humillado nos acercamos para pedirle misericordia, sabiendo que en nosotros ya no hay recursos, no hay fuerzas, no hay capacidad, pero entonces viene el Cristo Salvador a levantar tu vida, y no solo a levantar tu vida, a levantarse en ti para que ahora puedas vivir una vida nueva y seas hecho una nueva creación. Extiende tu mano al Señor y hoy, por la fe, creyendo en ese Cristo glorioso,
Pon tu necesidad, pon tu carencia, pon tu enfermedad. Si tú estás agradecido hoy, pon tu alabanza, tu adoración en el Dios viviente que te ha guardado hasta hoy y ha prometido guardarte hasta el fin. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Padre, por este evangelio glorioso que se nos está compartiendo, y que usted es ese evangelio, Señor, que hoy se está derramando y manifestando a nosotros. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre por siempre. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias por su bendita misericordia, por su bendita palabra. Gracias, Padre bendito. Muchas gracias. Iglesia de Jesucristo, Palabra Miel. Arca Emanuel. Presentó.